Javier, Sonora lleva mano en todo lo que sea laboral, bueno, desde que se detonó la Revolución Mexicana hasta hoy, ¿no? No solo porque tiene yacimientos mineros que han hecho siempre que los trabajadores de Sonora estén en el ácido, teniendo que tratar con el típico patrón extranjero poco sensible a los requerimientos y a la forma de ver el trabajo por parte del sistema jurídico mexicano. ¿Tú crees que esta experiencia que ustedes tienen en Sonora y que a través de los líderes, que son muchos los que da Sonora en materia de trabajo, tú, el compañero del que hablaste, el Borrego Gándara, o sea, con la aportación que hace Sonora, ¿tú crees que sea suficiente para prepararnos frente a esta nueva reforma estructural que tiene que ver con nueva inversión extranjera en México con reglas distintas de las que veníamos jugando? Fíjate que no, por supuesto no es ni por asomo suficiente, pero creo que es una aportación importante. Lo que resta ahora es que el sindicalismo nacional se ponga las pilas y aproveche los instrumentos que establece la ley. Fíjate, la ley dice, es obligación de las empresas constituir estas comisiones mixtas de capacitación, entrenamiento y productividad, establecer sistemas de medición y forma de compartir beneficios, lo dice como obligación. Es más, hay sanciones de hasta 5,000 salarios mínimos como multa para la empresa que no lo haga. Pero si no hay sindicatos, Ingrid, que le metan ganas, que impulsen estas figuras y que las hagan cumplir con su lucha, con su participación, pues obviamente se quedan como letra muerta. De por sí, las dependencias, tú sabes que tienen pues su equipo ahí de burócratas que no siempre se ponen a trabajar, ni siquiera a veces es suficiente el personal que hay, por ejemplo, en las delegaciones de la Secretaría del Trabajo en el país. Pues hay 5, 10, 15 inspectores que no se dan abasto con todo lo que se tiene que hacer. Ni siquiera te hablaría yo de materia de seguridad e higiene, menos en este tipo de modelos de productividad, que aquí depende mucho de los sindicatos, pero también de los empresarios, que si cambian esa mentalidad de hacer aquel viejo dicho que tú recordarás, que dicen, yo hago como que te pago y yo hago como que trabajo. ¿No? Entonces no salimos del hoyo. Y en muchos casos se encuentran hábiles promotores e inspectores ahí, ¿cómo se llama?, supervisores en las líneas de producción que con el látigo en la mano hace que el trabajador a veces sea explotado o dé un poco de más, pero no es un camino seguro, porque al tiempo entran en esquemas de confrontación o sencillamente de boicoteo y muchas otras figuras. Yo creo que el camino debe de ser, de manera convencida, a las partes trabajar en esta nueva forma de relaciones laborales que va a ser en beneficio de todo el mundo, pero sí se requiere de que ya los diputados hicieron lo propio. Qué bueno que mencionaste al Borrego Gándara, Ernesto, que es senador por Sonora y presidente de la Comisión del Trabajo. Él y desde luego los legisladores, sobre todo del PRI, del PRD, de la izquierda, hicieron un gran trabajo. Sí, como no, contener la reforma tal como la mandó el presidente Calderón fue un trabajo de titanes. Sí, cómo no, tú estuviste también muy cerca por ahí, fue enorme el esfuerzo realizado, pero tenemos que meterle ahora a nosotros. Por eso, esto que se está haciendo en el Comité Nacional de Productividad creo que es algo que va a redundar en algo para bien del país, pero es una parte, no es, contestando a tu pregunta, no es por supuesto ni por asomo suficiente, pero creo que es un buen camino, y si lo impulsamos todos podemos salir adelante en muchos aspectos. Oye, Javier, tú has sido representante del trabajo en una junta de conciliación, ¿no? Y sé que por gestión de ustedes, por la gestión de la CTM, se han inaugurado ya 2 juntas de conciliación y arbitraje en el estado de Sonora. Yo no sé si tengas la misma percepción que tenemos luego los quienes litigamos en materia laboral. Alguna vez lo hice en mi vida, ya hace muchos años que no, ya lo sigue siendo mi familia, pero yo ya no. Pero luego nos da la impresión a los que litigamos en defensa de los trabajadores que los representantes del trabajo se hacían que la Virgen les habla, los representantes del patrón también se hacen que la Virgen les habla, y termina funcionando las juntas como si fueran tribunales unitarios, donde lo chambea el representante del gobierno, que es el que preside la junta. Yo sé que no es tu caso, porque tu trayectoria como representante del trabajo en los
órganos jurisdiccionales laborales ha sido impecable, pero hay un modo de que en esta nueva cultura laboral le echemos ojo a los representantes y se pongan a chambear. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos compartes en tema de administración de justicia laboral? Mira, efectivamente, el perfil de los representantes de los trabajadores en las juntas no es el mejor. Déjame decirte que cuando yo fui representante de los trabajadores en alguna ocasión durante 6 años en la junta local, pues antes de mí no había, yo soy abogado, estudié leyes también trabajando y estudiando, y cuando llego pues me doy cuenta de que los anteriores eran pues firmones, nada más, gente a firmar y todo eso. Nosotros nos metimos a revisar los proyectos, los dictámenes, y fue muy interesante el esfuerzo. Cuando yo llego y me entero, además para hacerte algo muy anecdótico, cuando me ponen un altero de expedientes y de emplazamientos a huelga y todos desistidos, dije yo, ¿qué está pasando aquí? Yo todavía no le entendía muy bien a esto, digo, no puede ser esto. Y me di cuenta que todos venían de un despacho donde emplazaban a huelga por firma de contrato, pero por la extorsión misma, iban a extorsionar a patrones. Que muchas veces, perdona que te interrumpa, ese evento se le atribuye a CTM, que van y nada más te notifican el emplazamiento para sacarte una cuota y luego se desisten, ¿no? Pues, efectivamente, yo te estoy hablando de hace 25 años, fíjate, que me encontré con este vicio, y desde entonces a la fecha hemos venido combatiendo esa figura de que no se permitan los emplazamientos. Chantaje le llamamos, porque son para extorsionar a empresas. Finalmente hemos logrado avanzar mucho. Nunca puedes lograr el 100%, pero sí se cancelaron muchos registros. Hicimos una limpia en la CTM aquí de líderes corruptos, y la verdad ha sido una lucha de muchos años. Pero esto tiene que ser permanente, porque barres la casa y para cuando terminas al principio otra vez está sucio y tienes que seguirle, es una lucha permanente, pero pues es parte de la condición humana. De lo último que me preguntas de lo que tiene que ver con los logros que hemos tenido en los nuevos tribunales, fíjate, la reforma laboral trae un error de dedo que si lo revisas por ahí, habla de que las juntas de conciliación en el país deben desaparecer en 90 días, le ponen de plazo, y antes de 3 años deben de constituirse en juntas de conciliación y arbitraje, es decir, resolver en definitiva ahí los conflictos. El Estado de Sonora es una entidad pues muy amplia en su territorio, y hay lugares donde había, Navojoa, Guaymas y Peñasco, Puerto Peñasco, había juntas de conciliación. Entonces, muy obediente el gobierno, inmediatamente a los 90 días las desapareció. Entonces se quedaron esas regiones sin la más mínima atención en materia de justicia laboral, de conciliación y demás. Entonces, nosotros hablamos con el gobierno y quedaron del año pasado mismo convertirlas en conciliación y arbitraje, pero no cumplieron. Y entonces, a raíz de esa situación, iniciamos toda una lucha ante el Congreso del Estado para elevar el presupuesto. Un importante incremento en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y el compromiso de crear los tribunales, pero empezó el año y no se cumplió eso. Es más, había una junta que se había creado recientemente porque hay un enorme rezago de expedientes en materia de justicia laboral, sobre todo individuales, que no se resuelven. Había 30,000, te imaginas, solo en Hermosillo, en rezago. Entonces se creó una junta, pero en muy malas condiciones. Finalmente iniciamos toda una lucha porque no quiso el gobierno cumplir, no obstante que estaba en el presupuesto de egresos de este año, la creación de estas 3 juntas y convertirlas en conciliación y arbitraje. Finalmente hablamos con los organismos empresariales de Sonora, tampoco los atendieron en el gobierno, y bueno, nos vimos obligados a presentar un emplazamiento a huelga masivo en todo el estado de Sonora. Fueron cientos y cientos de emplazamientos, y finalmente logramos con esta presión un acuerdo. El 10 de febrero del mes pasado, bueno, se llegó al acuerdo de crear estas 3 juntas nuevas. Ya de las 3 ya van 2, fíjate, la de Peñasco ya se inauguró, la de Navojoa también. El 25 de este mes se inaugura en Guaymas, y la de Hermosillo ya le dieron instalaciones dignas, adecuadas, porque era otro problemón el que se había dado ahí. No tenían oficinas, y en fin, ya se avanzó muchísimo, y bueno, estamos
satisfechos de alguna manera de esta respuesta. Ahora sigue lo siguiente, que no solo tengamos estos tribunales, sino que los tribunales cumplan con la ley, Ingrid. Por ejemplo, aquí tú presentabas una demanda, a los 15 días dice la ley que debe ser la primera audiencia. Te la estaban poniendo a los 8 o 9 meses la primera audiencia, Ingrid. Entonces, esto no lo podíamos permitir. Y bueno, ahorita ya están los tribunales, ahora vamos a buscar que los plazos que tiene la ley se cumplan, no solo en la primera audiencia, sino en las audiencias posteriores para el desahogo de pruebas y bueno, que un juicio se resuelva en 5 o 6 meses y que no tarde 3 o 4 años, que es lo que ha estado pasando. Fíjate que el promedio de duración de un juicio laboral en México es de 6 años. Javier, nos queda minuto y medio al aire porque tenemos que ir al corte de la media hora. Claro que sí. Y yo quisiera primero comprometerte aquí delante de todo el mundo a que vengas a visitarnos, porque ya me dijeron que vienes a México y me sentiré muy agradecida, muy honrada que estés con nosotros en la cabina para platicar de los asuntos laborales. Pero quiero que en este último minuto, Javier, para despedirnos antes del corte, nos digas qué hacemos para cambiar en la percepción general, en la población general, la idea muy torcida que tienen la mayoría de mexicanos de los líderes sindicales asociados con una mafia, cuando en realidad se enfrentan a condiciones muy adversas frente al gobierno, sobre todo cuando el gobierno es el patrón, ¿no? Cuando es su contraparte, y frente a la sociedad tildados de charros y todo. ¿No? Tú como líder, ¿qué hacemos para reivindicar el movimiento obrero en México? Hombre, muy buena pregunta, con mucho gusto. Me dices que después del corte, ¿no? Órale, vámonos al corte y regresamos con Javier Villarreal, que estábamos platicando con él desde Sonora, líder de la CTM, amigo muy querido. No se vaya, porque vamos a regresar aquí. Nuestros teléfonos en cabina 10-35-0043. Ingrid Tapia en el 1440 AM. En un momento regresamos.